La insuficiencia renal o enfermedad renal crónica es una condición médica en la cual los riñones no funcionan de manera adecuada para eliminar los desechos o el exceso de líquido del cuerpo. Los riñones son órganos importantes que se encargan de filtrar la sangre y eliminar estos excesos a través de la orina. Cuando los riñones no funcionan bien, los desechos y el exceso de líquido empieza a acumularse en el cuerpo con consecuencias graves para nuestra salud. Y la diabetes es la principal enfermedad que más daña a los riñones. Así que si tú tienes diabetes, es algo de lo cual te tienes que cuidar. Y en este episodio vamos a hablar específicamente de eso, las complicaciones renales por la diabetes, la famosa nefropatía diabética. Primero que nada, te invito a que si tienes análisis de sangre o de orina los tengas a la mano, porque te voy a ir diciendo en qué te tienes que fijar para saber si tienes problemas en tus riñones o no tienes problemas en tus riñones. Yo soy el doctor Antonio Cota y te doy las gracias por estar escuchando este episodio. Para mí es importante compartirte mis conocimientos y mi experiencia en este tema, porque es algo muy frecuente, es algo que te va a servir mucho para tomar mejores decisiones y para que tú conozcas el estado actual de tu salud si es que te preocupa tener daño en tus riñones. Primero que nada, quiero que sepas que las complicaciones renales es algo muy complicado. ¿Por qué es tan complicado? Por todo lo que tus riñones hacen por tu salud. Te lo explico de esta manera. Las funciones de los riñones normalmente son eliminar, número uno, el exceso de agua. Número dos, eliminar toxinas o eliminar medicamentos, entre otros, ¿no? Número 3, equilibrar el pH de la sangre. Esto es el grado de acidez o el grado de alcalinidad de tu sangre. Número 4, producen una hormona que se llama eritropoyetina, que el cuerpo necesita para producir hemoglobina. Cuando no hay hemoglobina, se dice que la persona tiene anemia. Número 5, intervienen en el metabolismo del calcio y fósforo. Regulan tu calcio, regulan tu fósforo. Cuando el riñón no funciona, el calcio baja mucho y el fósforo asciende, sube. Cuando tienes un exceso de fósforo, hay muchas complicaciones en tu salud. Número 1, tus huesos. La salud ósea se ve comprometida, tienes osteoporosis y esto te pone en alto riesgo de tener fracturas, por ejemplo. Y también el fósforo alto hace que las arterias se hagan un poco más duras. Esto eleva tu presión arterial y con consecuencias graves a tu corazón. Número 6, producen vitamina D, D de dedo. La vitamina D es importante para esto que te acabo de comentar, regular el calcio, regular el fósforo, la salud ósea, pero también hay otras funciones que llevan a cabo la vitamina D. Número 7, son importantes los riñones para regular la presión arterial. De hecho, cuando alguien padece de los riñones, es más difícil controlar esa presión arterial. Número 8, regular electrolitos. Son los encargados de regular el potasio, regular el sodio, por ejemplo. Ya te comenté calcio y fósforo. Y es algo que se tiene que vigilar en las personas que tienen daño renal avanzado. Ponemos particular atención en los niveles de potasio. ¿Qué pasa? Los niveles de potasio pueden subir mucho y un potasio alto hace que tengas un alto riesgo de tener un paro cardíaco. Por eso, una de mis recomendaciones es evitar los suplementos de potasio si tienes complicaciones avanzadas en los riñones. Otra función que hacen los riñones es regular tu nivel de glucosa cuando no estamos comiendo, sobre todo en condiciones de ayuno. Los riñones producen glucosa a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, que es más relevante cuando estamos en ayuno. ¿Qué observamos cuando esto no funciona? Que las personas que tienen diabetes y además complicaciones renales, se les baja mucho la glucosa. Están con episodios de hipoglucemia y puede ser por esto. Puede ser que tus riñones ya no estén funcionando de manera adecuada y tengas esas complicaciones. Entonces, hasta ahorita te he comentado 9 funciones. Esas 9 funciones no funcionan bien cuando tus riñones tienen problemas y es lo que tienes que tratar
o nosotros los médicos detectar y darte un tratamiento, porque si tu riñón no funciona esto, no hace esto, nosotros hay que hacerlo con suplementos, con dieta, con medicamento, porque si no, lógicamente tu cuerpo se va a ir deteriorando poco a poco. Por eso es muy complicado, porque son muchas funciones de tus riñones que hay que vigilar y que requieren cada una de ellas un tratamiento específico. Pero también aprendí a que muchos de estos problemas se pueden detectar a tiempo, se puede controlar el daño para que no siga avanzando y en algunos casos este daño se puede revertir, que es lo que a ti te interesa probablemente. Número uno, ¿qué es para empezar, para que tú sepas, si tienes tus análisis a la mano, qué es nefropatía diabética? Es un daño en los riñones por la diabetes. Así la definición. No dice si es irreversible o irreversible. ¿Cómo puedes notar si tienes problema en tus riñones? Número uno, checa tus análisis de sangre y hay que observar la creatinina. La creatinina es un parámetro de la química sanguínea y esto habla indirectamente cuánto funcionan tus riñones. Así que te invito a que veas tus análisis para que observes si tienes alterado este valor. Y la creatinina tiene que estar en parámetro normal, ni muy alto ni muy bajo. Si está muy alto, indica que tu riñón está perdiendo función. Con ese número, la creatinina, nosotros los doctores tenemos fórmulas para calcular cuánto funcionan tus riñones y darnos una idea de que también funcionan. Hace algunos años esta cuantificación se hacía juntando la orina de todo un día, con un estudio que se llama depuración de creatinina en orina de 24 horas. Hoy se sabe que las fórmulas, porque están ampliamente estudiadas, ya tienen tiempo, son muy precisas y pueden ser utilizadas en lugar de juntar la orina por 24 horas para estimar qué tan bien funcionan tus riñones, y esto hace que sea más cómodo para nosotros los doctores y también para los pacientes, porque juntar la orina por todo un día pues no es cómodo, excepto en casos de desnutrición o en un adulto mayor frágil, embarazadas o pacientes que tengan amputaciones. En estas situaciones las fórmulas pierden validez y ahí sí es conveniente cuantificar la orina de 24 horas. Otra situación particular es que, como yo trabajé mucho tiempo con médicos oncólogos, ellos pedían mayor precisión y pedían que se juntara la orina para estimar cuánto funcionaban los riñones de estos pacientes y poderles dar una quimioterapia, ahora sí que ajustada a su funcionamiento renal. Pero en la gran mayoría de los casos estos factores no están presentes y con las fórmulas podemos determinar cuánto funcionan tus riñones tomando el valor de tu creatinina. Si tu creatinina está elevada, puede indicar problema, puede indicar que tus riñones ya están perdiendo función. Por otro lado, si está por debajo del valor de referencia, puede que también tengas problema. Puede indicar que tus riñones están funcionando de más. Y a esto se le llama hiperfiltración. Y puede ser en algunos casos el primer dato, el primer signo de que ya comenzaste con daño en tus riñones. Hiperfiltración es que tus riñones están trabajando a marchas forzadas. Es como si, por ejemplo, estuvieras conduciendo, manejando un carro, un automóvil, pero con el pedal a fondo, y así lo mantienes 24 horas, 7 días a la semana. Probablemente ese carro, pues con el tiempo, pues se va a ir desgastando mucho más rápido a otro carro, ¿no? Porque está a toda velocidad todo el tiempo. Es prácticamente lo mismo con tus riñones. Están trabajando a todo lo que dan, todo el tiempo, sin descanso. Lógicamente con el tiempo, pues se van a ir desgastando. Entre más se use, entre más se force, más van a tener más desgaste. La otra forma de detectar daño renal por la diabetes es mirando, observando tu examen general de orina. Específicamente lo que tienes que ver es si estás orinando proteínas. No tiene que haber proteínas en condiciones normales. Sí las hay, pero en cantidades muy bajas y es completamente normal.
Pero si tú tienes un valor positivo en tu examen general de orina, que puede estar indicado como nada más así, positivo o negativo, o a veces le ponen cruces o un signo de más, una cruz, 2 o 3 cruces, o a veces te indican la cantidad, 40, 80, 100, si es mayor a 30, si es mayor a 30 miligramos de proteínas, esto es un resultado anormal y te recomiendo acudir a valoración médica porque ya tienes proteinuria. Proteinuria son proteínas en la orina y puede ser que ya estés comenzando con un problema en tus riñones por la diabetes. Ahora, si hay problema en tus riñones, ya sea por la creatinina o por proteínas o por hiperfiltración, cualquiera de esas, puede ser que no sea por la diabetes. Puede ser que tengas otra condición escondida que te esté afectando los riñones, o puede ser que sea por dos cosas, diabetes más otra condición. Por eso en este punto es importante acudir a valoración médica para ver de qué se trata. Ahora, te interesa saber si el daño es reversible o no es reversible. En casos avanzados, y estamos hablando en casos de hemodiálisis o que ya están en diálisis, es muy difícil, es muy improbable revertir ese daño. ¿En qué casos sí se puede revertir? Es una pregunta muy difícil, pero te la puedo contestar de esta manera. Entre más tiempo hayas tenido o tengas problemas renales, más difícil va a ser revertir. Entre más rápido detectas el problema, más rápido lo atiendas, más probabilidades de éxito. Para que te des una idea, generalmente los problemas renales de menos de una semana, que prácticamente son los pacientes que están hospitalizados, en los cuales están ahí por diversas situaciones y se están haciendo análisis cada día, cada 2 días, menos de una semana es reversible casi el 100% de las situaciones. Los problemas renales que tienen menos de 3 meses, más o menos un 80% es reversible el daño. Y los problemas que tienen más de 3 meses, la probabilidad de revertir ese daño va disminuyendo. Entre más tiempo tengas, es menos probable que puedas revertir ese daño. Pero también te digo que en mi experiencia he visto, así como los riñones son muy resistentes y tardan en tener complicaciones, porque las complicaciones por la diabetes en tus riñones no se dan rápido, se dan con el tiempo, poco a poco. Así también se pueden recuperar tus riñones poco a poco y con el tiempo. Es decir, puedes tardar hasta 1 año o 18 meses en observar recuperación renal, porque es muy tardado. Lógicamente no vas a poder revertir el daño si sigue descontrolado. No vas a poder revertir el daño si tu presión está muy alta o si estás tomando un montón de medicamentos y un montón de suplementos. Porque entre más medicinas tomes y más suplementos, es más carga, más trabajo para tus riñones, porque eso es precisamente lo que hacen, es eliminar medicamento, eliminar los excesos. Y entre más le pongas, más vas a forzar a tu riñón. Por eso es que parte de mi pensamiento es ir quitando lo que sea innecesario. Si tomas mucho medicamento, yo en lo personal, pues veo que sí es absolutamente necesario y lo dejamos, pero lo que no es absolutamente necesario hay que ir quitando, porque pues entre más sustancia, creo yo, más se va a afectar el cuerpo. A veces no es fácil determinar si el daño renal es reversible. No es sencillo. A veces sí es muy sencillo, pero en la gran mayoría de los casos no es fácil. Una herramienta que tenemos a la mano que podemos utilizar de apoyo es el ultrasonido. El ultrasonido renal, lo que nos interesa ver es el tamaño y ver si tiene cicatrices en tu riñón y ver si no hay otras causas de daño renal. ¿Por qué el tamaño? Porque cuando los riñones están chicos o están atróficos, muy probablemente ya no vas a poder revertir ese daño. Pero si tu tamaño es normal, de acuerdo a tu estatura, a tu género, a tu edad, entonces tienes una alta probabilidad de que ese daño renal se recupere. Y también nos sirve, como te comenté, para saber
si no hay otro problema, otro factor que tengamos que resolver para que recuperes función renal. Prácticamente te puedo decir que los pacientes que no pueden hacer nada por recuperar función renal son aquellos que están en diálisis o en hemodiálisis por insuficiencia renal crónica, o que tengan unos riñones atróficos muy pequeños. Ahí es muy difícil revertir el daño. Fuera de eso, la gran mayoría tiene la posibilidad de detener el daño, mínimo detener el daño, y algunos de ellos con el tiempo van a recuperar función renal. Ahora, recuperar función renal no es que recuperes el 50% de tus riñones o el 80% de tus riñones. Es que recuperes 10% o que recuperes 15% de tus riñones, o a lo mejor 20% si te va bien. Pero recuperar 10% de tus riñones es prolongar en 5 u 8 años más la vida de tus riñones. Y si recuperas 20%, es darle 10 o a lo mejor hasta 15 años más de vida a tus riñones. Es mucho, bajita la mano, porque si estás controlado, probablemente esa función renal te dure mucho más tiempo. Espero haberte aportado en algo. En el próximo episodio vamos a retomar este tema, porque la nefropatía diabética, las complicaciones renales, es un tema muy extenso, de lo cual hay mucho de qué hablar. Y en el próximo episodio nos vamos a enfocar en qué puedes hacer tú por conservar tu función renal y recuperar tu funcionamiento renal. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Espero que te haya gustado este episodio. Suscríbete al canal. Dudas, comentarios, déjamelas en la descripción del video. Y te espero en el próximo, porque vamos a retomar este tema que es muy largo. Y creo que es algo muy importante, porque ninguna persona con diabetes quiere tener insuficiencia renal. Y los que ya tienen estos problemas no quieren diálisis o hemodiálisis, y hay formas de detener el daño y hay formas de tratar de revertir esta consecuencia.